Saludos señores, buenas noches. Bienvenidos a esta entrega especial de Super TV 55 en este recuento de los primeros 6 meses del gobierno del presidente Luis Abinader. Esta es la tertulia del 55, la producción general de Adalberto de León. 16 de agosto 2020 asume el poder Luis Abinader en compañía de Raquel Peña con la ausencia del expresidente Danilo Medina. Más de 2 millones de votos para el PRM y sus aliados, 52.3% aproximadamente. Y hoy estaremos analizando con profesionales de la comunicación, periodistas de larga data, como es el caso de Esteban Rosario, que está con nosotros, uno de los más exitosos programas de televisión, Detrás de la Noticia, un acucioso periodista investigador, muchos años agotados en los periódicos dominicanos. Una cosecha más reciente, Máximo Laureano de Acento.com y su estación de radio La Hormiguita. Leoncio Peralta, coordinador del periódico Listín Diario para esta zona del país. Además, produce el espacio en Super TV 55, tiene en el noticiero, tiene una sección importante y además tiene también a las 6 de la tarde un programa en este canal, Super TV 55. Edison Meléndez está todas las mañanas en Diario 55 y el café de Diario 55. Nosotros estaremos compartiendo con estos amigos, estos comentarios, estos análisis. También tendremos a disposición de los amigos televidentes el WhatsApp, que lo tendremos en pantalla en breve, y la opinión de políticos, empresarios, gente de la calle que opina de estos primeros 6 meses del presidente Luis Abinader, que el próximo 27 de febrero estará ante la Asamblea Nacional, pues rindiendo cuentas. Ahí está el número de WhatsApp, 849-455-5500. Es el número, la vía para que usted pueda, a través del texto, enviarnos su opinión. Vamos a saludar, dar las buenas noches a Esteban Rosario. Bueno, gracias, Fran, gracias, poeta, como nos decimos, de cariño. Miren, hacer un análisis de un gobierno hay que hacerle de 2 vías, como dicen, el lado positivo y el lado negativo. Y lógicamente a los partidarios de gobierno nunca les gusta que los periodistas analicemos las cosas negativas. Todo el mundo quiere que seamos graciosos y lógicamente hay que decirla. Si hiciéramos una escala del 1 a 100, yo creo que Luis se lleva un 85. En términos generales ha hecho un buen gobierno, porque un gobierno no comienza el 16 de agosto, un gobierno comienza el 1 de enero, porque de agosto a diciembre es el acoplamiento, nombramiento de funcionarios, no tiene presupuesto, el gobierno comienza el presupuesto propio es el 1 de enero. Y las ejecuciones reales propias del gobierno para ordenarse, el ministerio, arrancan el 1 de enero. Así que Luis Abinader tiene un mes. En términos de análisis político, ¿no? Un mes tiene Luis Abinader en el gobierno, un mes. Todo lo que ha pasado ahora es un mes. Lo de aquello fue ordenamiento, nombramiento, acoplamiento, con la agravante de que tenemos una pandemia ahí. Entonces, pandemia, nuevo gobierno, crisis económica nacional, crisis internacional. Si sumamos todo eso, yo creo que tiene un 85%. En conclusión, ha sido bueno. ¿Quiénes se llevan el premio y el mérito de la cosa buena? La primera institución, la gobernación de Banco Central. Don Héctor Valdés Albizu ha hecho un trabajo excepcional, a pesar de la pandemia, la crisis de la finanza, de lo fiscal, de los impuestos, la caída de la economía, de las exportaciones, las importaciones. Don Héctor Valdés Albizu, que tiene 40 años en el Banco Central, conoce el banco y la economía como su palma de la mano, ha mantenido la economía a flote. Ese se lleva el premio a la corona del éxito. El segundo es Plutarco Arias. El ministro de Salud Pública se lleva la segunda corona del éxito porque en medio de esta pandemia, sin muchos recursos, ha mantenido controlado el coronavirus. El coronavirus sube, baja, pero en términos generales, si vemos la curva de sube y baja ondulada, lo ha mantenido estable y todavía hoy sigue bajando los contagios.
La tercera corona del éxito es para el Ministerio de Educación. Ha hecho un buen trabajo con la educación a distancia y esas cosas. Y lógicamente otro ministerio usted puede seguir citándolo ya de manera descendente. El fracaso, número 1, el Ministerio de Interior y Policía. El ministro de Interior y Policía es bruto y tiene la cara de bruto. Es bruto 2 veces, bruto al cuadrado. Porque ¿a quién se le ocurre en medio de una pandemia de ansiedad, de crisis económica, meter la represión policial? Que no sea una revuelta por la sensatez del dominicano. Fue una situación de represión que ni siquiera en los tiempos de Trujillo se había visto. Varios muertos en Santiago, mataron 3 en ese periodo. El último que mataron fue el de Licey, un balazo en la cabeza porque tenía la música alta. Desnudaron mujeres, golpearon a todo el mundo, apresaron miles de jóvenes. Fue una situación de represión inaudita, porque de gracia para nosotros, el jefe de la policía es el único jefe de la policía que no sabe de policía. Oiga bien, el jefe de la policía no sabe de policía porque nunca ha dirigido ni una letrina. No ha dirigido nada. No conoce la policía, no tiene escalafón policial, no ha ido a un cuartel, no ha dirigido una regional, no tiene nada, no tiene conocimiento. Y la policía está en su peor momento, con una crisis, que es la segunda característica, una crisis de inseguridad que se ha desbordado en toda la República Dominicana y sobre todo en Santiago. Para darle un dato, en el 2019 aquí se produjeron en Santiago, según la Procuraduría, 10.546 atracos. Un atraco cada 80 minutos. Eso está en la página web de la Procuraduría General de la República. En el 20 nadie sabe porque los datos los manipularon y los sacaron de circulación. Me imagino que estaría por encima de los 15.000 atracos en un año. Casi un atraco cada 20 minutos. Un fracaso total. El segundo fracaso, el Ministerio de Agricultura. No planificó, no se dio cuenta que había una caída de la producción alimenticia en el mundo entero y que los commodities, como dicen en inglés, que son la materia prima, estaban subiendo, no planificó nada. Nos llegó el piñazo de los aumentos de los commodities y ahora tenemos huevo a 7 pesos, plátano a 20, 25, a 18, arroz se habla de 40, 35, 38 pesos, pollo a 75 pesos la vida. Fue un fracaso total el Ministerio de Agricultura. El otro fracaso fue el Ministerio de Exteriores, que es un individuo sumamente conservador, que un día dice una cosa contra Maduro, después lo reconoce, un día apoya a Guaidó, después lo desconoce, dice que Estados Unidos es esto, aquello por aquí, que China va por aquí, que China va por allí, ahora le estamos dándole la boca a China con la vacuna, una desorientación increíble. El otro no un fracaso, pero sí una debilidad, el Ministerio de Industria y Comercio, por falta de experiencia, porque él está manejando el Ministerio de Industria y Comercio como si fuera una empresa privada. Y una cosa es el Estado y otra cosa es la empresa privada. El Ministerio de Industria y Comercio maneja productos como son los alimentos, los precios y sobre todo los combustibles que tienen un peso político y social sumamente elevado. Aquí hay productos que en otros países no tienen esa característica, que tienen peso social y peso político. El arroz te crea una crisis política. Los combustibles te crean una crisis política y social porque es alimento y te lleva a la protesta. Arroz, combustible, el pollo que es la proteína más popular y otros alimentos. Entonces no se ha sabido manejar bien el Ministerio de Industria y Comercio. Eso en términos generales, le hago un resumen de la cosa positiva, reitero que ha sido en términos generales un buen gobierno, lo ha hecho bien, pero hay un 15% que lo ha hecho muy mal. Después seguimos con más detalles. Que tú mencionabas a Valdés Albizu, Esteban, y fue el único funcionario ratificado por el actual gobierno. Sí. Puesto por el gran capital en gran parte. Bueno, pero ya esa es otra discusión. Porque mira, la suerte del país, aparte de eso, la suerte del país. ¿Tú te imaginas que en medio de esta pandemia, de esta crisis, tener un gobernador Banco Central sin experiencia? Sí. Que no conociera la economía, que no tuviera la confianza de los sectores internacionales como el Gran Capital, Wall Street y esa cosa, el BID, el Fondo Monetario. Un tipo inventando con esta pandemia, con exportación en el suelo, producción en el suelo, aumento de precio, una guerra, ¿no? Sí. Entonces él, creo que fue una decisión muy inteligente y muy sabia,
que un hombre, usted puede estar de acuerdo o desacuerdo con Abel Javisu, pero es el tipo que más conoce la economía. Tiene 40 años que Banco Central. Es más, es el diseñador del modelo económico. Y aparte de eso, ha manejado la grande crisis del país. La crisis de 92, del que se vaya ya, tú eres muchachito cuando eso, que hacíamos fila por la gasolina de 3 kilómetros, fue Abel Javisu que la manejó. La crisis bancaria, cuando salimos de 2004, fue Valdés Alviso que la manejó. La crisis de 2008, la crisis financiera internacional, que tuvo un impacto terrible, fue Valdés Alviso que la manejó. No tuvo 2000, 2004. Exacto. Y esta crisis la ha manejado también él. Entonces, un hombre que tiene, aparte de buen manejo, tiene manejo de crisis. La economía es un elemento, la materia prima es confianza, clima para los sectores, y él representa eso. Y además, aunque no estemos de acuerdo con el modelo y la forma que él plantea, porque creo que ha sido un modelo económico que nos ha generado muchos problemas, pero por lo menos en medio de la tormenta, como decía Esteban, ha logrado mantener. Pero mira, perdón, antes de que yo sé que he hablado mucho. Él no es un teórico de una tendencia o no económica, es un hombre muy pragmático. Así es. Que en medio de la crisis sabe lo que hay que hacer y sabe lo que hay que tomar como medidas, y entonces juega con el pragmatismo de la economía, que es muy poco teórico, que se vive exacto, o sea, el ecléctico es una palabra que nadie entiende, pero entre pragmático, práctico, no, un hombre práctico que en medio de la crisis aplica la medida correcta y la adecuada, y lo ha hecho bien. Y además, como decía este niño Edison Meléndez, tiene la confianza de los gestores financieros, como lo decía Máximo también y Leoncio, que es un factor fundamental. ¿Tú te imaginas que se nos hubiese caído a la banca en este momento? O que la inflación se nos hubiese disparado, ¿sabes? El lío que se nos arma. A veces quiere ser un poco neoliberal, pero a veces también se acerca a la escuela keynesiana. Sí, Yo creo que en este es momento lo que él ha hecho, es lo que él ha hecho. El papá mío dice, es un hombre sangre fría. en el aspecto económico, en el aspecto va como con la línea keynesiana un poco. Laureano. Bien, aquí cuando hablamos del gobierno y se le pregunta a un ciudadano, yo sé que inmediatamente aflora la comparación. Inmediatamente la gente está comparando, porque si tú partes de un sistema de gobierno que salió con una situación, con muchos señalamientos, casos de corrupción y todo ese tipo de situaciones, inmediatamente tú preguntas sobre la gestión que ha encabezado Luis Abinader y el PRM, van a empezar a comparar y dar algunos puntos buenos. Pero me voy a mi clase de antropología en UTESA 1997 con mi profesor Víctor Burgos, uno que tiene voz locutoril, ustedes lo recordarán, saben de quién hablo. Es mi amigo. Sí, cuando Víctor, citando a algunos filósofos, pensadores, decía: nada se mantiene estático, todo es cambio. Entonces yo lo traigo al cambio del que tanto se predica en este gobierno del PRM y lo que tanto se predicó en la campaña. Pero, ¿cómo yo veo el cambio? Bueno, los cambios se generan por movimientos sociales. Un cambio no se genera porque cambiemos a Danilo por Abinader, porque cambiemos a Margarita por Raquel, o porque cambiemos un funcionario por otro, sino que tiene que generarse una serie de cambios, como ocurrió con Marcha Verde. Por poner un ejemplo, hubo una sinergia, que es un término que le gusta mucho a un amigo nuestro, y la población, tanto a clase alta, media baja, baja o muy pobre, como decía Juan Bosch, como dijo Juan Bosch en el libro Clases Sociales, entendió que había que luchar contra la corrupción y que había que matar la culebra por la cabeza, la impunidad sobre todo, que es la mamá de la corrupción. ¿Y qué se obtuvo de ese movimiento social? Un cambio. Se obtuvo un cambio, y ese cambio tuvo que ver en parte con el triunfo del PRM. Entonces, cuando el gobierno habla de cambio, hay que ver entonces qué tiene que ocurrir, qué se tiene que articular desde el punto de vista de lo que pueden hacer los funcionarios para que se generen esos cambios que el presidente predica y que la población espera. Esteban Rosario citaba con números y le daba un porcentaje. Yo no sé si se lo estaba dando al presidente o al gobierno.
el 85%, porque probablemente si salimos a la calle a preguntar la valoración del presidente, posiblemente el presidente exceda la puntuación del gobierno como tal, porque el gobierno es un conjunto. Tiene que ver con lo que haga Plutarco, con lo que haga Interior y Policía, con lo que haga la vicepresidenta, con lo que haga el hombre de la formulita, y Tobisonó, y todo ese tipo de cosas. A propósito de cambio, Máximo, nosotros tenemos que ir a un cambio. Vamos a publicidad y ya regresamos con nuestros panelistas Esteban Rosario, Máximo Laureano, Leoncio Peralta, Edison Meléndez y un servidor. El WhatsApp, para ponérselo mucho más fácil, yo sé que hay mucha gente que hacer un texto bastante largo, expresando su opinión, a veces se le hace complicado. Vamos a calificarlo de excelente, bueno, regular, malo, pésimo. Ahí está en pantalla. ¿Cómo considera usted los 6 meses de gestión del presidente Luis Abinader? Esa es la pregunta. Usted solamente tiene que marcar y decirnos si es excelente, si es bueno, cualquiera de esas calificaciones que usted está viendo en su pantalla en estos momentos. Vamos a publicidad y ya regresamos con nuestros panelistas. Continuamos con esta entrega especial de la tertulia del 55. Somos el canal de todos. Antes de continuar con nuestros panelistas, vamos a escuchar la opinión del subdirector de prensa de la presidencia con asiento en Santiago, funcionario de este gobierno, Lucildo Gómez. Es la primera vez que la República Dominicana tiene un presidente que puede evaluar con sencillez, que puede evaluar con puntualidad y con claridad. El presidente Luis Abinader presentó en su campaña sus propósitos, sus objetivos, y también al llegar al gobierno presentó cuáles iban a ser sus principales iniciativas, siempre enfocado primero en tratar de eliminar o de corregir la crisis sanitaria en que estaba envuelto o que está envuelto nuestro país. Segundo, en tener como centro el bienestar de las personas, el bienestar de la gente y más allá en su territorio. Tercero, mantener el Estado de Derecho como su norte. Cuarto, recuperar la economía. Y quinto, mantener la educación en un ambiente de pandemia. Esos fueron los principales objetivos que el presidente Luis Abinader se dio, y le agregó a esos objetivos los principios, los valores y las normas con que su gobierno se iba a conducir. Ya han pasado 6 meses y al evaluar la gestión del presidente Luis Abinader, solo podemos decir que la República Dominicana ha tenido un presidente que ha valido la pena, que la República Dominicana ha tenido un presidente que se concentró en cada uno de esos aspectos. Por ejemplo, cuando hablamos del bienestar de las personas, lo primero que tenía que hacer un presidente, y eso fue lo que hizo Luis Abinader, era enfrentar la crisis sanitaria en la que vivía el país. Segundo, frente a esa crisis, ver cómo un país que su economía estaba en bancarrota se levantaba. Tercero, ayudar a que su población pudiera recibir el pan de la enseñanza, y así lo hizo. Y cuarto, iniciar el desarrollo o el levantamiento o el resurgimiento de una economía que estaba en el suelo, que no encontrábamos qué hacer. Pues el presidente Abinader en cada uno de esos aspectos definió política, definió propuestas y definió planes. Hoy tenemos un presidente que llegó al 2021 con planes para cada uno de esos aspectos importantes que tenía.
¿Por qué? Porque es que no se ha trasladado al sector productivo. Si la carne de puerco está a 1,5 y él está viendo ese problema que hay de frente, debe de ir a los porcicultores a ofrecerle, porque ellos son hijos del pueblo. Aquí se gastan miles de millones de pesos en política. ¿Por qué no lo podemos hacer para el sector agrícola? Te voy a decir la verdad, el río vino a ver para nosotros, que somos PRM, no está haciendo nada. Oye, a la tarjeta ya le tumbaron un viaje de dinero. La cédula está saliendo una sí, una no. Ya tú sabes, esto está un descontrol, aquí no hay control. Muy bien, muy bien. Muy bien, porque como él encontró el país y lo que está haciendo demasiado bien. Fue que los periodistas se lo llevan todo. Bien, el gobierno se está portando bien, porque estamos en pandemia, mucho estoy haciendo, mucho ha hecho. De Luis Abinader. Bueno, yo digo que es excelente, para como el país estaba en tiempo atrás, demasiado bien va, digo yo. Bueno, naturalmente yo no me encontraba aquí, no puedo darle una información respecto a eso. Lo valoro regular, porque espero mejores cosas de él. El mejor gobierno que ha pasado por aquí. Lo que tiene que bajar es los precios, ponerlos estables, que están, ya tú sabes, el arroz, los panes, los huevos, tienen que estar estables. Que meta cosas de control ahí, porque están abusando con madera. Como te digo así, yo lo valoro igual como cualquier otro presidente, está haciendo la cosa bien, está haciendo su trabajo y está llevando a la gente a donde tiene que llevarlo, los bancos acusados, esa gente que se hicieron en ese gobierno que pasó. Muy bien, porque todo está caro, no hay dinero en la calle. Esa es la opinión en la calle. La gente a través del WhatsApp nos habla, nos dice por aquí que excelente, una joven nos identifica. Un señor, Carlos, que hablen por qué a 6 meses de tomar posesión el gobierno, está quitando las ayudas. Héctor Rufino Vargas dice, con la supuesta vinculación de la Cámara de Cuentas en el maquillaje de las auditorías en las instituciones públicas, se debe tener en cuenta 3 cualidades a tener los nuevos funcionarios: capacidad, honestidad e independencia, si es posible que se refieran al tema. Vamos a continuar con esta tertulia analizando los 6 primeros meses de gobierno de Luis Abinader y continúa con su exposición Máximo Laureano. Bien, le hablaba de que la articulación, caminar, ¿verdad?, hacia una sola dirección es importante para el gobierno, no solamente para el gobierno que representa a Luis Abinader Corona, sino para cualquier gobierno. Debe haber una articulación y de que esos funcionarios vayan en ese sentido. Ahora, ¿qué yo he observado? El presidente predica humildad, acercamiento a la gente, cosa que no se debe ver como extraña, porque mientras estemos vendiendo la humildad como algo extraordinario, es porque estamos en una sociedad que está mal. Sin embargo, tú no ves eso en los funcionarios. Podrán haber excepciones. El presidente ni siquiera quiere que lo llamen licenciado, no quiere que se ponga una foto de él en las oficinas, porque él entiende que eso es innecesario. Sin embargo, usted va a las actividades y hay una serie de discursos donde en 2 minutos se nombra al presidente 5 veces, se le nombra como el héroe, el gran salvador, como fue el caso de Plutarco Arias en el Hospital José María Cabral Ibáez, 2 minutos 42 segundos, y le agradeció al presidente de la República 5 veces. Entonces hay una exageración, no hay una combinación de lo que el presidente quiere llevar de ese mensaje y lo que hacen los funcionarios en ese sentido. Otra observación que hago, por ejemplo, algunas cosas, algunas decisiones que se han tomado y que se ha esperado la reacción de la población a través de las redes sociales. Ustedes recordarán que en diciembre, noviembre, diciembre, el presidente habló de posibles nuevos impuestos. Noviembre. Pero cuando la gente empezó a reaccionar en las redes sociales, a manifestarse y a decir ya se acabó la luna de miel, míralo ahí, yo te lo dije que no era como decían, entonces el presidente echa hacia atrás la medida y dice no hay impuesto. Entonces eso ha ocurrido con otras cosas. Ocurrió con esto de los artistas. Ustedes recordarán el revuelo que se armó
por algo que quizá si se pensaba, si se meditaba, si se evaluaba la situación, no ameritaba tanto escándalo. Porque la gente dice, bueno, los artistas no lo necesitan, tal fulano es rico, pero sí hay artistas que lo que necesitan. Y tienen grupo, convoca Sí, gente que tienen necesita. grupo. ¿O qué? Un artista es una empresa. Yo recuerdo haber visto a Eddie Herrera hablar días antes de eso, decir, yo tengo una empresa y yo he tratado de subsidiar porque lo que el programa FASE no le alcanza. Entonces Eddie Herrera decía, ya no encuentro qué hacer. Por citar un caso, ¿verdad? Pero lo justificaron, tocaron la fiesta que iban a hacer. Bueno, se hizo un evento. Se hizo un evento. Y ahí, Máximo, antes que se hizo un sigas. evento a través de la televisión. Pero lo que te quiero decir es, a donde quiero ir es al hecho de que se anunciara algo, se entregara incluso, y entonces que después ya no hay contrato. Ya no hay contrato. No es bueno eso, Máximo, que el soberano te diga, el soberano, que es el que paga los impuestos, no quiero. Sí, pero... Y que haya personas que escuchen, le digan, no, espérate. Apriétate el cinturón tú, que yo pero no puedo. no podemos hacer una costumbre de eso, porque para eso hay un gobierno y asesores. Eso pasa y es bueno, pero no podemos hacer una costumbre, porque entonces ¿para qué tenemos un gobierno? No podemos hacer una costumbre. Vamos a hacer esto a ver qué pasa. Si la gente dice sí, se fue. Si la gente dice que no, lo quitamos. Entonces, en relación al desempeño de algunos funcionarios, yo coincido con Esteban Rosario. Es fácil coincidir con Esteban Rosario, una gente que tiene tanto libros detrás, ¿verdad? Pero yo creo que... Y que anda detrás de la noticia. Yo creo que lo de Ito Bisonó no encaja, o no ha encajado todavía en este gobierno. Lo del Invercruz a mí me pareció una imposición. Me pareció una imposición. De Hipólito. Y de Hipólito Mejía tal vez, como creo que también fue una imposición de Hipólito Mejía, la vicepresidenta de la República. Con la pandemia, a pesar de que yo he observado que el gobierno trata más de que se vea que las cosas se están haciendo bien, que en sí hacerla bien, porque algunas cosas como que la hacen y luego la desbaratan, desmontan, anuncian un horario, una restricción y la desmontan como tan fácil que uno termina por pensar entonces no era necesaria. No, pero el mundo entero está así. Yo creo que sí. Es que esta vaina, yo creo que sí. Esta vaina nos sorprendió entonces y no sabíamos lo que hacer. Yo creo que ha habido un manejo aceptable de la pandemia. Yo creo que sí. La gente entiende muchas veces que no, pero si no tuviéramos todas esas reglas que tenemos hoy, pese a que hay sectores sufriendo mucho, gente que no puede salir a la calle, que no puede abrir un puesto, yo creo que se puede dar un voto de aceptación al manejo de la pandemia. Que hay mucha gente que se queja que antes de solicitar la extensión del estado de emergencia los números están altos y tan pronto lo aprueban pues bajan los contagios y las muertes. Eso puede variar, puede ser percepción de la gente entendiendo que la desconfianza en los gobiernos siempre está ahí. Siempre uno cree que lo están engañando y la gente percibe eso. Con razón, la gente piensa así. Sí, porque el hay una dominicano costumbre. es chivo por naturaleza. No, porque hay una costumbre. No, que son 500 años. Nosotros tenemos una costumbre porque venimos de muchos gobiernos malos. De Colón. Y desde Cristóbal, a propósito que tú mencionas a Colón, Cristóbal de Santa Clara fue el primer corrupto de América. Aquí. Sí, aquí. El primer corrupto de América porque era un tipo que hacía y deshacía y obando y todo el mundo en ese tiempo lo apoyaba. Era una especie así como de... Vamos a pasarle la palabra. Don Leoncio Peralta. Sí, los colegas han profundizado, han hablado mucho, muy bien. Análisis a profundidad globalizante de lo que ha sido el gobierno. Yo, en mi pensamiento político, de siempre, por tanto, tengo una distancia del modelo económico vigente en este país y de los gobiernos que administran este modelo económico. Este es un gobierno y un partido del sistema del gran capital y tiene su librito, tiene su enfoque. Entonces, eso es lo que hay. Yo no comulgo con esas posiciones, pero no puedo plantear que no está haciendo bien o mal porque no está mi modelo no está y creo que no va a estar por ahora. En sentido general, yo creo que el gobierno más o menos se ha manejado. Hay que entender que este gobierno llega en una coyuntura muy difícil, una crisis nacional, una crisis mundial, una crisis de salud y económica. No, integral. A todo sector lo integró. Todo, sí. Y en cierta forma, como dice Esteban,
cuando un gobierno llega aquí en agosto, inclusive muchas dependencias ya han agotado su presupuesto. Lo que llegues a planificar, a definir perfiles en funcionarios. Desde que llegó uno vio el perfil, un gobierno de mucha gente, de cierta élite, y combinado de un partido, pero también con una gran influencia de la sociedad civil. Por tanto, aquí uno ve muchas islas, muy diferentes porque tienen un perfil, una visión, una cosmovisión muy diferente. No es lo mismo el cuadro político, el dirigente como Milagros Ortiz Bosch, como Chu Vázquez, como Eligio Jaques, a una gente ahí como Pimentel, que viene de Participación Ciudadana, como Juan Bolívar Díaz, o como muchos otros funcionarios que vienen directamente de la sociedad civil. Abinader, en su aspecto personal, le suma, y yo coincido con Máximo, él vende más que el gobierno. Inclusive le ha ayudado, que ha vendido una nota que de un gobierno un tanto descentralizado en función de los contactos. Si desde el principio usted lo vio que arrancó para Manzanillo, arrancó para llevando esperanza, no sé si se va a concretizar, pero vende esperanza. Arrancó para Pedernales, la frontera, Macondo, y así usted lo ve siempre en una región diferente. Eso vende la idea de que es un gobernante que tiene una visión integral del país, y eso es bueno, que no está metido en el Palacio Nacional y tiene un enfoque y va allí. Danilo iba a un campo y está bien, con un grupo de campesinos productores de vija, pero va a Samaná y hace un enfoque más general, más global de lo que es una provincia, lo que es una región. En ese sentido, creo que dentro de toda esa variable, todas las dificultades que encontró, toda la diversidad de muchos funcionarios que no encajan uno con otro, parecen islas diferentes, en sentido general el gobierno ha marchado más o menos. Fallas, hay situaciones que deben corregirse, hay gente que como que tiene su propio libro, no el del gobierno, y eso debería tenerlo más en cuenta el presidente y su equipo, pero en sentido general yo creo que sí, que ha ido manejando la crisis. Si se pudiera avanzar en la vacunación y aquí pudiera ir retomándose el turismo y pudiera ir recuperándose parecido a los niveles que habían aquí en febrero de hace un año, entonces podríamos ver un gobierno que tenga una agenda y no sea la defensiva. Que indudablemente que este gobierno, como casi todos los gobiernos del mundo, están en la defensiva, hasta los países desarrollados. Ganar la guerra a esta pandemia, recuperar lo que se perdió, eso es una defensiva. Y ahí, Leoncio, ¿cómo manejar los gobiernos con esto? Porque todo el mundo dice, bueno, a mí la formulita de Hito me gusta. No, es que todos estamos aprendiendo. No, el tema, Esteban, es cómo decirle a la gente, pues yo te puedo decir, se me cayó el turismo, pero reaperturamos la economía. No, es que no hay nada que decir, porque que no hay nada, nadie sabe nada. ¿Cómo sabemos? Es que fue... lo hablo desde la perspectiva del gobierno. ¿Qué decirle a la gente que a veces te entiende? Edison, es sobre la marcha. El mundo nos sorprendió. Mira, entonces llevó la economía, la exportación, la industria, el empleo, la salud. Entonces, lo entendemos nosotros. Al ciudadano de a pie, ¿cómo le explicamos? No, esto es sobre la marcha. Toma para comer, toma para salud. Todo el mundo sobre la marcha. ¿Qué dijo el Fondo Monetario? Transferencia directa, o sea, dinero en efectivo, para que la gente coma y la demanda se desarrolle y consumo. Porque nos sorprendió todo el mundo. Entonces, no hay librito ahora. No hay librito. Biden tiene un lío, México tiene un lío, Francia tiene un lío del demonio. Ahora, sobre el tema de lo importante de Abinader en este momento. A mí no me gusta hablar bien de los presidentes. Porque una vez dice, está vendido, tiene publicidad, está corrupto, es una bocina. A mí esa vaina, yo hablo claro así, esa vaina no me gusta. Pero hay una realidad. Entonces, Luis si Abinader, dicen que le está buscando, como quiera, un problema. Luis Abinader ha logrado una cosa: confianza y unidad de la sociedad dominicana en torno a su figura. En América Latina no hay gobierno, hay presidente. Los gobiernos son los presidentes.
La gente hace una huelga y una protesta, no hay en agricultura, hay Palacio Nacional. No, esto es un país presidencialista. Entonces, una protesta al Palacio porque el presidente lo decide todo. Entonces, esa confianza y él, aparte de la confianza, la unificación de la sociedad, de todos los sectores, incluyendo hasta los opositores, en torno a su figura. Mucha gente. Son dos logros. Vamos a hacer un paréntesis para cumplir con unos compromisos. Bueno, sigo ahorita. Correcto. Publicidad, ya volvemos. Bien, Maiva. Pésimo, porque él le ha caído arriba a los pobres. Totalmente pésimo. Este es un gobierno solamente para ricos. Cuando él le quita 3 cheles que le da a esos pobres de más de 60 años de edad, es porque es un gobierno que no tiene dolencia. Los 6 meses de Luis lo valoro. Por un lado, pollo y por otro lado, flaco. Porque imagínate, van 6 meses y lleva demasiada corrupción. Hay que preguntarle que si eso tiene él que mejorar. La economía, los sueldos, no hay cambio. Porque es que está todo, es demasiado todo caro. Para mí, él lo ha hecho bien. Quizás ha fallado en algunas cosas, pero en las otras lo ha hecho bien. Bueno, yo lo veo muy bien, a pesar de cómo él encontró el país por medio de esta pandemia. Él va bien, nada más lleva 6 meses y esperando que lo haga mejor durante toda su estadía. Yo lo siento bien, buen presidente, y que Dios me lo siga acompañando, que se siga dirigiendo por los caminos del Señor para que Dios lo acompañe y siga haciendo buen trabajo. Lo veo malo porque no he visto que ha resuelto nada de lo que ha dicho. No está bien, está mal. Si sigue así vamos feo para afuera. Bueno, de parte del presidente de la República, de parte de él como presidente, yo lo valoro bien. Pero de parte de muchos de los funcionarios no, porque no le están quedando bien al presidente. Le están metiendo la pata constantemente para quedar a hacer mal al presidente. Hay un trasfondo ahí. El presidente camina recto en lo que debe caminar. Lo que es, ahí no tiene familia, no tiene nadie, es recto, su cosa, pero hay un grupito ahí que no es fácil. Yo lo valoro muy positivo porque se está viendo cosas que no se había visto nunca, como los arrestos que se han hecho y las investigaciones que se están haciendo. Aparte de eso también hay muchos cambios que son para beneficio de la sociedad. Inclusive los mismos funcionarios del gobierno, si están cometiendo actos, se está viendo que se está procesando. Lo veo muy bien. Bueno, para mí yo lo he visto bien, porque más o menos ella está haciendo lo que se puede, porque ahí lo dejaron sin nada. Completamente lo dejaron sin nada. Él está haciendo lo que pueda. Bueno, yo Muchas opiniones en la calle en estos 6 meses de gobierno de Luis Abinader, lo estamos analizando aquí. También tenemos la gente que se conecta con nosotros a través del WhatsApp. Dice una señora por aquí, lo está haciendo bien, lo que pasa que este país lo acostumbraron a darle y eso es un daño, no se pueden hacer más miserables. Otra joven dice, Luis es un gobierno malo, es mejor que roben y comer todo el mundo. Buenas noches, me gusta ese programa, por otro lado me gustaría que se refieran a la convocatoria a firmar el pacto eléctrico con todas las debilidades que el mismo contiene desde el punto de vista del interés nacional. Son parte de las personas que nos están escribiendo a través de WhatsApp. Ahí está la pregunta, excelente, bueno, regular, malo, pésimo. Usted no puede decir, calificarlo este gobierno en estos primeros 6 meses. Esteban Rosario. Quería contar algo antes de... Esteban valoró, en sentido general, los funcionarios, pero creo que no abordó el Ministerio Público. Creo que para mí de lo más acertado de este gobierno. De las luces. Vamos a hablar de eso más es el Ministerio Público. Mire, yo decía que Luis ya ha logrado 2 cosas que pocos presidentes lo han logrado. Creo que Juan Bosch lo logró en el 70 y Guzmán también. Primero, confianza, y segundo, la integración de toda la sociedad a su proyecto político, o más claro, a su persona. Él en este momento ha logrado esas 2 cosas, que son 2 elementos fundamentales para lo que llaman los politólogos la legitimidad política, que es el apoyo y la percepción de la gente y la opinión de la gente sobre un presidente. Entonces ese consenso en la sociedad él lo ha mantenido.
Ahora, hay dos debilidades que son sumamente preocupantes en este momento. Cada ministro, como decía ahorita, es una fortaleza privada para su proyecto personal. El Ministerio Público está por un lado, el Ministro de Educación está por otro, el de Educación anda Medio Ambiente por otro. El plan de Obra Pública anda por otro, el Turismo anda con su proyecto presidencial por otra vía, y entonces así no se va a ningún lado. ¿Tiene que ver eso, Esteban, con lo que tú referías de sector privado es una cosa y el sector público? Sí. Hay una visión muy empresarial. En México, me gusta el caso mexicano, se establece claro, los empresarios son el poder económico, lo político es el poder político. Usted está allá y nosotros aquí. Hay un problema, nos reunimos, lo buscamos consenso y lo resolvemos. Pero usted es economía y yo soy político. La cosa está clara. En Estados Unidos la cosa está definida también. Entonces, la otra debilidad es que la relación partido-gobierno. Hay una gran crisis en la relación partido-gobierno. No solamente por el empleo, porque hay mucha gente que no necesita dinero para comer, sino por la cuota de poder que eso representa. Entonces eso ha generado que mucha gente que necesita cuota de poder esté fuera del gobierno y está movilizando en las calles a mucha gente que necesita empleo para comer. Entonces esa relación gobierno-partido está deteriorada, gravemente deteriorada, y en ningún partido, ningún gobierno puede dirigir por mucho tiempo un gobierno con el partido en contra, y la experiencia política está ahí del PRD, del Partido Reformista. Con eso de los empleos hay un problema grave, porque yo como dirigente de un partido, si no coloco a los míos, si tengo aspiraciones, ¿qué tú crees que va a pasar? Entonces, si se convierte en un archipiélago, un conjunto de islas donde cada quien tiene una idea, un proyecto, y entonces no puedo colocar a los míos y las mías para que las feministas no crean, entonces voy a tener problemas, porque ahí todo el mundo tiene, o no todo el mundo, hay mucha gente ahí de los que están más cercanos al gobierno que tiene sus aspiraciones. Parece que Abinader no le hace mucho caso al partido, porque confía mucho en el empresariado, en la sociedad civil en general, y le ha dado mucha preponderancia en su gobierno a la sociedad civil. Y él cree que es una sustentación, pero cuidado, con esos sectores hay que tener cuidado. Espérate. Sí. Lo que pasó fue que Abinader encontró el Estado sin un centavo. Entonces, ¿quién aportó el dinero? La banca es un aporte de, la Barrigón es un aporte de, porque tuvo que apoyarse primero en el empresariado para poder pagar la nómina, pagar la luz, pagar el agua, porque no había un centavo. Fue la Barrigón que le dio un adelanto. Sí, te lo dije. Entonces, esos sectores, la banca también es un aporte como de 30 mil millones de pesos. Tuvo que apoyarse en ese sector. Le adelantó impuestos, porque si no, se iba a desplomar el primer día. Entonces, el otro elemento es, si tú te metes en una crisis con el empresariado en un país quebrado, sin un chelo, una pandemia, entonces sí, ¿verdad? Lo que yo sí, yo estoy de acuerdo contigo, que ya él tiene que desligarse del mundo empresarial. Luis tiene 7 días consecutivos reuniéndose todos los días con los empresarios, y como decía un señor, dice, esto es un gobierno empresarial, y esa concepción está corriendo. Entonces, eso él tiene que desligarse del mundo empresarial sin entrar en conflicto. ¿Hace falta una cabeza política en Palacio Nacional que esté cerca del presidente? No, porque aquí los presidentes manejan todas las cosas. La otra debilidad es la comunicación del gobierno. Una debilidad ahí. No porque Milagro sea malo o buena, ni porque lo está haciendo mal, yo creo que lo está haciendo bien. El problema es la dispersión. Cada ministerio tiene un relacionado público que dice lo que le da la gana y un ministro que dice lo que le da la gana. Y al otro día, por ejemplo, el caso de hoy, de educación, del Consejo Nacional de Educación. Hoy se aprobó el retorno de la clase presencial de manera paulatina, de manera coordinada. Pero los padres tendrán que firmar un consentimiento con los colegios y las escuelas para mandar a los niños a la escuela. ¿Tú sabes lo que significa eso? En términos populares, echarle una vaina al presidente. Alguien, pero tú te imaginas que en un colegio privado se mueran 3 muchachos, 3 adolescentes por el COVID, y hay un acuerdo que dice que el colegio no tiene responsabilidad penal y civil por esa muerte. ¿A quién le van a echar la culpa? ¿Al colegio? ¿Al presidente? ¿No es al ministro?
Entonces se están haciendo cosas sin pensar, de manera de la que yo digo, de la fortaleza política que de cada ministro. Eso es algo parecido al tema de la Pfizer, que se desliga de lo que te pueda ocurrir aquí si exacto, te pone la vacuna. Entonces, si tú comienzas a hacer cosas como ministerio, porque tú eres el líder, que confunde liderazgo con manejo de presupuesto, le echando un problema al presidente. ¿Me están entendiendo? Como el caso de agricultura, como hablaba Macho, que es un fracaso total. El Ministerio de Agricultura es un fracaso porque lo que es empresario no sabe de eso, aunque siempre plátano, porque él tiene una finca de plátano, pero no sabe de eso, no ha manejado nunca una finca pública. Entonces, ¿a quién le están echando la vaina? Para decirlo en términos populares, porque para que la gente me entienda. Es una vaina, presidente. Los precios, Abinader. Los errores de planificación, porque es un error de planificación y después de comunicación del ministerio, se lo están echando ese lío al presidente de la República, que no tiene un carajo que ver con eso, hablando popularmente. No tiene que ver un carajo con eso. ¿Qué dice el presidente hoy? Serán congelados los precios de gas propano por el tollo de Hito. Entonces el presidente tiene que salir, echarse un lío, que no es culpa de Hito tampoco. Los precios internacionales están subiendo, pero el mal manejo de Hito, por la inexperiencia de conocimiento, porque no sabe de eso, estamos creándole problemas innecesarios, ruidos, así palabra más técnica, ahora más bonita, ruido del presidente. Pero ha sido como una práctica en los gobiernos del PRD, esos aumentos de los precios en los artículos de la canasta familiar. Ustedes recordarán en una Semana Santa cuando la gente regresó, Salvador Jorge Blanco. La gente encontró los precios en las nubes. Aquello era la política de Fondo Monetario. La famosa casa del terror, le llamaban a los supermercados en el gobierno de Hipólito. Te voy a decir una historia con don Leoncio. La historia gubernativa del PRD es la historia de la desgracia cada vez que se juramenta. Juan Bosch, 63. Pero este es el PRM. Espérate. El PRD, Juan Bosch, llegó con un país devastado, la cosa, y lo tumbaron. Vino Guzmán, se dispararon los precios del petróleo de 10 a 5, como a 30. Y hubo que matar todos los cerdos del país. Y una cosa, después vino la fiebre porcina y la cosa. Esa es la historia del PRD. Vino Jorge Blanco, vino el problema de la deuda externa y la crisis del Estado. Se produce entonces, como resultado de ese aumento de precios, la poblada. Después viene Masluta, el lío con Masluta. Después viene Hipólito Mejía, la crisis no, que es un concepto equivocado, los fraudes bancarios, los fraudes bancarios, y se quiebra la cosa. Y ahora viene el PRM, que es lo mismo con otra sigla de la M diferente, con la pandemia, la historia del PRD, están salados, están casarados. Yo decía esta mañana con el invitado que teníamos, le hacía esa misma pregunta, que si es mala suerte, porque el caso de Salvador es mala suerte, porque le tocó, por ejemplo, a Juan Bosch en ese momento hacer una transición. Con todo el mundo en contra. Le tocó después a don Antonio prácticamente una transición. Era un momento difícil. Salvador hereda una crisis. Ha manejado crisis desde que llegan. Las crisis desde que llegan le toca manejar lo mismo que le pasa al presidente Abinader. Porque con el PRM, con Luis Abinader ocurre, yo no sé en cuántos países, habría que buscarlo, pero Luis le tocó la campaña en medio de la pandemia. Sí. Gana la presidencia en medio de la pandemia. Es el presidente de la pandemia. No es un presidente que le heredó, ¿me entiendes? Sino que tuvo que hacer la campaña, los proyectos. De hecho, proyectos electorales se vendían ya con el problema incluido. Sin un chile. Con el problema incluido. Oye, sin un chile. Entonces, por eso cuando se habla del PRM, en términos políticos, el presidente no quiere tocar esos temas. Y en los pocos escenarios donde se le ha tocado el tema, quiere evadirlo porque no quiere entrar en ese debate. Y es lo que va a decir, que se tiene que reelegir para gobernar, porque no ha gobernado. No quiere meterse en ese lío, pero él es el presidente por el voto del PRM. Que es la base histórica del PRD. Y tenemos 6 meses de gobierno y yo no sé hasta dónde ellos piensan llegar con la excusa de la pandemia, porque hoy ellos son las autoridades que se promovieron, que fueron electas y que se montaron en la presidencia en la pandemia. Pero señores, miren, recuérdense una cosa, las recaudaciones se deformaron, las exportaciones, nosotros estamos vivos por las remesas. Las remesas. Oiga bien, los dominicanos, mira, aquí hay que hacerle... Pedro Francisco Bono dijo en 1885, por allá en el siglo XIX, que el verdadero padre de la patria no era Juan Pablo Duarte, era el tabaco. Porque el tabaco era la economía de verdad del país.
El verdadero padre de la patria de la República Dominicana son las remesas. Y la querían Hay que hacer un monumento a la diáspora. Sí, es un monumento más grande que ese que está ahí detrás de nosotros. Una cosa que, porque hay mucha gente que también que es insensata. Insisto, no me gusta hablar bien de los presidentes, porque ahorita dicen que yo estoy vendido. Hay mucha gente insensata. Los préstamos internacionales, la deuda externa, que lleva 8.000 millones de pesos. No, tiene que coger 50.000. ¿Qué no hay dinero? Y si no busca préstamo. Bueno. Y entonces, ¿cómo vamos? Y tendrían la excusa, por ejemplo, el pasado gobierno, una economía bollante, creciendo un 7% y era préstamo. Eso era para la corrupción. Entonces, pero ahora es la obligatoriedad, porque tenemos las recaudaciones fiscales se cayeron más de un 20%. Entonces no es que se cojan o no se cojan, es que antes se cogían por el gusto, para hacer por una letrina, un sanitario. Ahora es para mantener flotante la economía, la salud, la transferencia directa, ¿cómo se llama? Quedarte en tu casa, los programas sociales. Entonces, si no hay dinero de recaudaciones fiscales, ¿cómo diálogo vamos a tener esos programas de ayudas sociales? Ahora, lo que yo sí estoy de acuerdo, que aquí tenemos que dejar el jueguito de las exoneraciones. Dos cosas. Las exoneraciones y segundo, el no pago de la evasión de los impuestos. Aquí se le están dando a los empresarios en este año 209.000 millones de pesos en exoneración, es decir, 17.000 millones de pesos mensual, que son lo suficiente mensual y sobra cuarto para esa ayuda de quedarte en tu casa. Que quiten las exoneraciones. Y todo el que debe, como dos pendejos que hay en Santiago, que deben 1.000 millones de pesos. ¿A cuál institución? ¿A DGI o a DGA? Al Estado. Y porque es un préstamo, uno de 13 millones y otro de 50 millones. Y ahora son funcionarios y no le cobran los 1.000 millones de pesos. Entonces, esos tipos que deben 1.000 millones de Santiago tienen que pagar esos 1.000 millones de pesos. Aquí todo el mundo sabe quién evade los impuestos. Yo no puedo evadir, ni tú, porque te lo rebajan del salario. Y a mí de mi persita y Máximo también. ¿Quién evade el 40% del ITEVI y del impuesto solar? Los ricos. Entonces, eso ahí hay más de 500.000 millones de pesos. Entonces, a esos tigres que deben 500.000 millones de pesos, que paguen los impuestos, vamos a cobrarles. Pero eso no. Es como el ladrón pobre, la policía lo mata, pero Dito Díaz Rúa se lleva 80.000 millones y es don Vito Díaz Rúa. Hasta le devuelven el yate. ¡Ay, qué chulo! Así no. A mí me matan porque soy pobre. Y si soy Vico, Prieto y Pájaro, soy muerto 3 veces. ¿Qué vamos a ver? No, si hay una novela que se llama, lo digo intencionalmente, hay una novela que se llama el violín de la adúltera de Andrés de Mateo, que dice un personaje en el velorio de un amigo: me jodí, Vico, pobre, negro y maricón. ¿Qué significa eso? Pobre, negro, vico y maricón. Las 4 causas de la exclusión social y la desigualdad. Si tú eres pobre, negro y tienes una discapacidad, vico, cojo, y eres pobre. Con ser pobre y negro ya es suficiente para que se Oye, te jodiste. ¿Qué vamos a ver en términos de yo quiero agregar algo. Como dice Esteban, la remesa ha sido la tabla de salvación de este país. Pero hay otro elemento que ha ayudado. Pero Alivio Jaque le quería poner un impuesto. Sí, es una barbaridad. Lo aplastaron. Pero también aquí, este país ha mejorado en los últimos años, mejoró la agricultura. Aquí se produce una parte importante del consumo. Más del 80%. Eso es un factor. Oye, la chulería, pequeños y medianos. Correcto. Eso es un factor importante que hay que reconocer. Creo que los mismos gobiernos del PLD ayudaron. Sí, pero hay que considerar que la agricultura mejoró porque estaban los risoles cerrados también. No, porque la agricultura en parte aquí abastecía los risoles. Pero hubo abundancia de producción antes de la pandemia, aquí una parte importante del consumo nacional, a pesar de las importaciones La mayoría de los rubros somos autosuficientes. Eso es importante. Hace varios años. ¿Cuánto plátano al día vende López de Jaque? Hace varios años. Oigan este dato. ¿Dónde estoy? Que eso es lo que más. 1.500.000 unidades de plátano al día vende López de Jaque. Wow. Es una realidad. La agricultura nosotros avanzamos. Es una cosa increíble. A pesar de las importaciones, a pesar de José Ramón Peralta y las importaciones de esa vaina, aquí se mejoró. ¿Qué vamos a ver en términos judiciales? Vamos a hablar de ese tema cuando regresemos. ¿Qué les parece, muchachos? Está bien. Vámonos a publicidad y ya volvemos. Adalberto.
Hay que darle su tiempo para que resuelva. Es lo que yo creo. Porque nada se hace de hoy para mañana. Hay que darle tiempo al tiempo para que resuelva. Está resolviendo. Yo valoro bien el desempeño del presidente. Lo único malo es el combustible, que lo está caro, pero después lo demás va bien ahí. Para adelante eso se arregla cuando pase esta pandemia. Va bien, salvo algunas excepciones que, como todo, tiene sus cositas, su asterisco, porque la gente piensa como que era una estampida que iban a meter preso a todo el mundo de un día para otro y las cosas no se hacen así. Se van haciendo de paso, haciendo el proceso, buscando para no fallar, buscando el caso para no fallar, para no cometer los mismos errores del pasado, porque no hacen nada con agarrar una estampida de gente y después tenerlo que volver a soltar por falta de prueba. Usted también puede opinar a través de nuestro WhatsApp, está en pantalla. ¿Cómo considera usted la gestión de estos primeros 6 meses de Luis Abinader? Excelente, bueno, regular, malo, pésimo. Dice, la gestión de Luis es excelente, dice alguien por aquí, no pone el nombre. Siguen con las ayudas, hoy tumbaron muchas ayudas, quédate en casa. La gente preocupada con esa ayudita ahí que resuelve. Bueno, continuamos con esta tertulia del 55, analizando estos primeros 6 meses de Luis Abinader. Mira, la pregunta que tú me hacías, la legitimidad política, no me gusta esos conceptos porque la gente no entiende, ¿saben? El apoyo de la gente en la calle, por decirlo popularmente, descansa ya en las elecciones, que fue un presidente que sacó un 50%, qué sé yo, una cosa por aquí. Esa es la legitimidad política porque eso es la electoral. Pero ya en la ejecución del gobierno, la legitimidad política se garantiza con la ejecución de las obras del gobierno, con lo que tú hagas. Entonces, en ese aspecto para decirlo en cibaeño, de la cedura, ¿verdad? Que eso no existe, es una vaina mía, de la cedura. La acabo de fabricar. Sí, de la cedura, así como decimos. Ahorita me critican, yo echando que estoy. De lo que se hace, hay una cosa que se llama la lucha contra la corrupción. Por 2 razones. Primero, es una promesa de campaña fundamental que movilizó toda la sociedad dominicana, fundamentalmente a la clase media y a 2 sectores fundamentales. El sector juvenil, y en el sector juvenil las mujeres jóvenes. Entonces, en la Plaza de la Bandera las mujeres fueron los que capitanearon, dentro de la juventud fueron las mujeres jóvenes que capitanearon eso. Entonces, eso es una obligación que tiene que cumplirla por ahí. Y por otra razón, Luis necesita, y lo ha cumplido, una justicia independiente para condenar a los PLDistas sin la menor mancha ni duda posible, porque primero tiene que impedir que el PLD vuelva a ganar las elecciones y él tiene que garantizar la reelección. Son 2 periodos consecutivos. Es una asesoría que tú le estás dando ahí. Exacto. Entonces, esos 2 elementos de lo que llaman la legitimidad política son fundamentales. Entonces, y de gratis. Todo aquel que saque la cabeza de aquí al 16 de agosto del 2024, se la van a cortar. Primero, el caso de David Martínez. No es un hecho al azar. Primero, lo de la Cámara de Cuentas. Nunca antes se había intervenido a la Cámara de Cuentas con 150 policías y como 50 auditores, buscando irregularidades. No. Están buscando la prueba para legitimar el proceso jurídico contra los PLDistas. ¿Y dónde está la prueba? En la Cámara de Cuentas. ¿Y quién dirige la Cámara de Cuentas? El PLD. Si la pide, no se la van a dar. Se la van a dar mañana. Segundo, ¿por qué Abel Martínez? Por 2 razones. Nunca antes se había visto en la historia del Ayuntamiento de Santiago que te metan la Cámara de Cuentas, que ahora le cambiaron los auditores que eran PLDistas, le mandan ahora los nuevos que es de la Cámara de Cuentas, y la Contraloría General de la República. Eso nunca antes se había visto. Un día está la Contraloría o una vez está la Cámara. Ahora a ver, le mandaron las 2. ¿Por qué? Porque la Cámara de Cuentas está dirigida por el PLD y la Contraloría por el PRM. Cuando agarren los informes ante un juez, es lo que se llama ciencia jurídica. ¿Por eso se refirió Camacho a maquillaje? Pero lógico, porque una auditoría de la Cámara de Cuentas y una de la Contraloría, es lo que llaman los abogados, son documentos concluyentes. Eso significa que una vez el juez lo tiene a mano,
el tipo que está acusado en cibaeño se jodió. Entonces, están buscando esos datos, no disfrazados ni amañados, en la Cámara de Cuentas, y no solamente a Abel Martínez, es a todos los ministerios, porque están en obra pública, y están en otro ministerio, rastreando todos los datos, porque Luis no puede, para terminar, ir a un tribunal con datos superficiales, porque entonces el PLD sale fortalecido porque el juez lo va a descargar. ¿Me está entendiendo? Necesitan datos concluyentes. No victimizarlos. Exacto. Datos concluyentes del propio Estado, que son la Contraloría y la Cámara, para que el juez tenga que decir, pues auditoría oficial. ¿Y eso será en el cuentagota durante los 4 años para dar golpe de efectos? Sí, los 4 años serán. No, los 4 no, en los 8, porque lo iba para la reelección. Máximo laureado. Pero yo cuando inicié mi participación hablaba de los resultados que entendemos que se derivaron del movimiento social Marcha Verde, que Esteban también ha hecho alusión a ese pensamiento que se posó en la clase media alta y que también hizo que esa juventud despertara. La petición era castigar a la corrupción, pero sobre todo acabar con lo que origina la corrupción, con lo que motiva, que es la impunidad. Si no me va a pasar nada, pues yo no tengo por qué no cogerle los chelitos al empresario de San Víctor. Por poner el ejemplo ahora que hay un regidor investigado por unos asuntos ahí, que es un casito muy chiquitico, pero bien. Si el gobierno responde a esa petición colectiva de la población, va a tener mucho apoyo. Y lo tuvo cuando nombraron a Miriam Germán Brito, que no es la Procuradora General de la República de Luis Abinader ni del gobierno. Es la que el pueblo quiso. Sí. Por eso yo escribía un artículo en el portal hormigaradio.com, ¿verdad? Ya que Fran lo citó al principio, corregir el nombre, hormigaradio.com, de que yo hacía una pregunta: ¿y si no es Miriam, qué hacemos? Porque bien el presidente pudo haber no designado a Miriam, pero una petición de la población, porque la población, así como marchó y así como gritó en las calles un año. Aquí hay más hombres y mujeres que pueden jugarse el cuento bien. Entonces, así como la población marchó, bien por Miriam, quiere esos resultados y está confiando en esa Procuradora General de la República, que gran parte de la población entiende que es de ellos y que está ahí por ellos. Sí. Entonces, el gobierno, el presidente va a anotar muchos puntos a su favor con ese proceso, y además recuerden que desde el principio la gente estaba atacando. ¿Y cuándo es que vamos a meter un par de gente presa? Y la procuradora dijo, no, pero no es un asunto de prisa. No es morbo. No es un asunto, es un asunto de recabar informaciones, de buscar datos, y entonces ir a los hechos. Y yo creo un paréntesis. Y lo lograron con el asunto del caso de Antipulpo. Sí, mira, fíjense un caso sobre eso que tú estás planteando, que no se están usando los fiscales de la provincia, ni del distrito, ni de la provincia de Santo Domingo. ¿Dónde Miriam? ¿Y qué hizo Miriam? Los grandes casos son míos. ¿Tú no oyes esa noticia? Es que hay un tema. No es Jenny, ni nadie. Soy yo, ni Camacho, soy yo. Hay 5 casos, los más importantes, son míos. Para que no haya ninguna duda, ni sospecha, ni errores de que yo no tenía eso. Entonces no hay que fiscal de distrito, no, ni de Santiago. Allá. Te mandan y para allá. Te estoy diciendo que hay una línea decidida, Y eso, hagan una lectura correcta a lo de la Cámara de Cuentas, le metían 150 policías. Eso va en serio, Pero el PLD dijo que fue un asalto eso. Lo que sea. Pero es la lectura que tú tienes que darle ante la sociedad, ante la gente. Además, es inminente una nueva Cámara de Cuentas. Están jugando, sí, pero en un mes o mes y medio lo que le están diciendo, tú eres un corrupto y tú tienes que ir preso. Esa es la lectura. Yo creo que eso va a ser, con lo que encontraron ahí, va a ser la materia prima, porque creo que a partir de ahora se va a agilizar con los abogados, facilitándose y diciendo, mira aquí la auditoría de Esteban, mira aquí la de Máximo, mira aquí la de Leoncio. Ahí está, arranca y procedan con pero eso. Esto implica también más allá. Aquí la Marcha Verde y ese movimiento de la Plaza de la Bandera
dejó una acumulación de fuerza y de valores en una indignación y una sensibilidad contra la corrupción y la impunidad, pero no solamente contra el PLD, contra la incorrupción y la impunidad en general, integral. Pero puede hacer eso, perdón, porque Luis tiene la ventaja que pocos presidentes lo han tenido. Tiene el apoyo, como dicen ustedes los teóricos, de los poderes fácticos. Sí. Estados Unidos, hasta China, la Unión Europea, la Iglesia Católica, el gran empresariado, la clase media, los periodistas, bocina o no, parte de las redes sociales, profesionales importantes, influyentes, intelectuales, todos esos sectores que deciden en la sociedad dominicana. Él ha tenido, y hay que reconocerle la virtud de que, como decía al principio, de unificar todos esos sectores que deciden en el país, en la política y la economía, están apoyándolo. Dicen que hasta una nueva... Él tranca hasta por error de una persona y todos se lo vamos a celebrar. Porque lo tiene todo en la El que ha ido a Palacio dice que hasta otro ambiente, otra apertura hay. No he ido, yo no he ido, pero que hay mucha facilidad. Yo tuve el martes allá y lo viví eso. ¿No? De que hay una apertura como lo que eso tiene que ser, la casa de gobierno. Y respeto. Se armó un chisme, un escándalo con la de la juventud y para afuera. Ya hay un lío. En la línea no hay contemplación. Hay una situación ahora de la jeringuilla. El caso de Robinson Díaz. Ajá, bueno, no conozco ese. Sí. Y así, son muchos puntos. No, el de Robinson Díaz es lo que está ligado a lo de la jeringuilla. Sí. Bueno, sabía. O sea que aquí hay una actitud de darle seguimiento, de monitorear. Y el caso de la vacuna, Camacho dijo ayer que se va a investigar y se va a proceder. El concurso de la vacuna. De la jeringa. Camacho, sí, de la jeringa, es así. Y lo dijo ayer. Se va a investigar y vamos a proceder judicialmente contra los que estaban ahí. ¿Qué te está diciendo? Que hay una actitud no solamente de lo contrario, sino de lo presente. Correcto. Y eso es importante, eso es importante. Y ahí los periodistas podemos ayudar. Por eso yo decía que una de las cosas que Luis tiene que lograr, que no lo ha logrado, todavía, porque es muy nuevo todavía, porque tiene un mes, es una cercanía con los ¿Le está regalando 5 meses? No, porque los gobiernos no comienzan en agosto, comienzan en enero. Comienzan en enero. Entonces ahora... Le está regalando 5 meses, dice que va a estar hasta el 2028. No, yo no he dicho que va, no, yo he dicho que va a pirar. No, oye tú, mira, te corto la lengua. Entonces él va a pirar y él está trabajando para eso. ¿Cuál es la función de político? Está en el poder, ese es su objetivo. ¿Y él va a trabajar países? No, eso es muy bueno ahí. No. Entonces resulta que si él logra una buena... Y claro, que está trabajando, ¿no? Este muchacho Archibald que está allá. Archibald está haciendo un buen trabajo, manejándose con los periodistas. Si él logra resolver el caso de que los ministros están desorientados, haciendo lo que da la gana, logra que resuelva el problema de los empleos que hablaba Máximo, esa relación partido-gobierno, y logra en el área de la comunicación, los periodistas, me refiero a todos los periodistas, no la bocina solamente, sino del país entero, ¿no? Y logra posicionarse en las redes sociales. Miren, se lo digo hoy, esa reelección está garantizada. Y un gobierno que está tocando estratégicamente la música que quiere escuchar la población. Populismo. Sí. No, populismo no, necesidad. Necesidad. Vamos a publicidad, necesidad que tenemos aquí de hay que hacer un cumplir con cambio. esos compromisos. Ya volvemos. La propuesta de Luis Abinader no está mala, nada. Ellas van bien, lo que tengamos que darle tiempo. Porque la cosa, no es que la cosa está tan mala, pero está ahí, usted sabe, pero él no está trabajando más, el gobierno no. Yo no soy político. Ya, con eso decimos. Todo está bien todo. Es el hombre que va, que nosotros estamos, yo voté por él, porque eso es siempre el hombre que, como dice, es el hombre mejor que haya, que el gobierno es ese. Hasta ahora creemos que es un poquito imposible por el poco tiempo, hay que ver el desarrollo después del año, pero si fuera a dar un voto más o menos mediado de un
1 a un 100 daría un 45. Esas son las opiniones de la gente en las calles. En el WhatsApp, Augusto García dice que excelente, el gobierno de Abinader es bueno. Pregúntale a Esteban qué va a pasar con la comida cara. Bueno, seguimos analizando. 6 años, Mira, 6 lo meses que pasa de con la gobierno. comida, como yo decía al principio, lo que llaman los gringos los commodities, que son la materia prima. Por la escasez, por el problema de la pandemia del mundo, la materia prima industrializada, entre ellos está ahí también agroindustrializada como el sorgo, el maíz y todas esas cosas. Se ha disparado la soya, se ha disparado de precio a una forma tal increíble. Nosotros no producimos maíz ni producimos soya, entonces la compramos cara. ¿Qué hace el pollero? Te pone el precio al pollo, además te le inyecta agua también. ¿Qué pasó con la harina? La harina de trigo se disparó en el mercado internacional. ¿Y qué hace el panadero? No, ¿para qué no producimos harina de trigo? La importamos y la hacemos aquí en Molino Dominicano, que tiene otro nombre. Entonces, ese que la compra, esos extranjeros que están, esos guatemaltecos que están allá, la compran cara, se la ponen al precio de la harina. ¿Y qué hace el panadero? Entonces, eso es lo que está pasando. Lo que pasa es que no se ha explicado bien eso. Industria y Comercio, ahí está, lo he dicho, ha fallado muchísimas veces. Entonces, esos precios internacionales tienen que reflejarse en la República Dominicana. Aparte de los errores que decía al principio, y máximo también del ministro de Agricultura, que por desconocimiento de manejo del Estado no hizo una planificación preventiva sobre. Si estamos hablando que ya hay una crisis internacional y que los precios están aumentando, a una planificación preventiva y a un muro para que eso no se refleje tan duro como se ha reflejado en el caso del arroz, por ejemplo, que es un abuso. No creo que una libra de arroz pueda costar 40 pesos. Y hay una situación, Esteban. Hay una situación abusiva también, porque aquí, perdón, por la misma crisis, todo el mundo está abusando y aprovechándose. Y esas cosas, ¿no? Hay una situación y que pudiera describirse como una debilidad en la comunicación estratégica del gobierno. Hace unos días, los empresarios Manuel Luna, que representa la Cámara de Comercio de Santo Domingo y la Fedocámara, y Carlos Iglesias, que representa la Cámara de Comercio y Producción en Santiago, hablaban de esa situación. Ellos, como empresarios, posiblemente cuando uno lo escucha, no le va a dar todo el crédito, porque ellos son empresarios y viven de ese negocio. Y pudiera pensarse que cuando Carlos Iglesias te dice, por ejemplo, los fletes han subido, y hay una situación de competencia, lo que tú rechazas porque está caro se lo venden al otro y el otro lo compra rápido, porque hay una situación de pandemia que ha hecho que los fletes suban, que los viajes se tarden más. Entonces hay una situación con eso que es lo que ha conllevado a disparar los precios, no solamente de la comida. Ellos hablaban también de materiales. No, materia prima, que son todo impacta, pues si te sube el petróleo. Sí, todo. Artículos de construcción, todo. Pero yo no he visto, ¿verdad? Y ahí va otra asesoría. Yo no he visto que de parte del gobierno como que nadie se ha sentado y decirle a la población que ese tipo de cosas está pasando. No, el presidente habló sobre eso. El presidente. Pero es el presidente que tiene que salir, que es el problema de la comunicación. Todo se centra en él. Es que aquí todo es presidente. En esos casos, quien tiene que hablar es el ministro de Industria y Comercio, y ese anda más pedido que el hijo del INVE. Ahí se da un tema de la ley económica. Todos los países están produciendo en menor cantidad. Menos Chile. Exacto. Si estoy produciendo menos, entonces, si hay más demanda y produzco menos, el precio naturalmente Y por aumenta. suerte, que no me gusta hablar de suerte, porque no creo en la suerte, que no ha habido sequía. Si aquí se metiera una sequía, la del diablo fueran. No tenemos una ventaja. Hasta ahora ha llovido. Que somos, creo que esto que sí, somos autosuficientes, más de un 80% de la producción alimentaria. Y mira qué felicidad, no son grandes productores, son pequeños y medianos. Sí, entonces, eso nos ayudó bastante, que no tuvimos que importar plátano, ni importar arroz, ni importar huevos. Pudimos resolver ese problema que otros países pequeños, como Guatemala u Honduras, la inactividad de los hoteles. Eso nos favoreció, aunque un momentico al principio, después se dispararon alto, pero pudimos, no hubo escasez de alimentos. Hablemos del pico de marzo, que nos asustó a todos, marzo, abril, mayo y junio, que fueron los 3 meses más diabólicos de la pandemia. Todos pensábamos, viene la escasez de alimentos, y mira, no pasó.
Y toda la desinformación que había. Y toda la desinformación, y además, porque fue una pandemia del demonio, porque fue medido un proceso electoral también. No, la pandemia del miedo, producto de todo eso. Con dos procesos electorales traumáticos, el de los municipios y el nacional, con un trauma electoral, con una gente en la calle, con una pandemia en el pico, y entonces, asustado con los alimentos. Oiga, señores, lo que sobrevivimos esto. Bien no ha sido. Ustedes no tienen ese problema porque yo soy viejo. Yo he vivido Trujillo. Nací en la era de Trujillo, en 53. Golpe de Estado, revolución, intervención yanqui, Balaguer, Guzmán, la tragedia de Jorge Blanco. Todo. Y entonces 12 años de toque de queda. ¿Tú recuerdas? El toque de queda. Aquí no hay... Joven aquí. No podía salir después de las 7 de la noche a ver a un joven muerto. Te mataban. Esa barba, y tú eres joven, tú eres un preso muerto. Sí, eso mostraba subversión. Entonces, tuvimos 12 años de toque de queda, vimos un toque de queda, no me mitifica ahora. Porque ahora allí si era toque de queda que te mataban de verdad. Y te trancaban. Y aparecía muerto también. Entonces, lo que hemos vivido, toda esa historia traumática de este país, porque es una historia traumática, que tiene 60 años, ha vivido un trauma en este país. Un trauma. Porque este país es un trauma, desde Colón aquí a la fecha de trauma en trauma. Y ahora tenemos este trauma. Si salimos de aquí o terminamos locos felices, ¿Qué vamos a ver? Hablemos un poco del proceso de vacunación, porque todo el mundo ha puesto las expectativas. Para que Máximo hable, yo seré el primero que me voy a poner en la fila. Y bueno, desde que digan lo de 67, yo soy el primero en fila. Puede ser china, rusa, japonesa, alemana, cubana. Yo me la voy a poner toda la que hay. No importa donde venga. En mi caso, si hay una vez que yo he querido ser un poquito mayor es ahora, para que me toque la vacuna rápido, porque yo estoy en el último grupo. Y como dicen los religiosos, gracias a Dios, no tengo un asunto de enfermedad que me impida irme en el primer grupo de mis años, sino que voy en el último, porque aparentemente uno está en salud. Pero hay que señalar algunas cositas. Antes de pasar a la vacuna, Erinson, educación. Se ha hablado de que mantener la educación a flote, mantener el año escolar o la estación escolar, porque nunca es un año escolar, es un término incorrecto, es una temporada, una estación escolar. Mantener eso a flote en un país donde se habla de brecha digital, pero que es una fosa, como dice Esteban Rosario, no es una brecha digital, es una fosa digital, ha sido muy difícil. Entonces, hay una debilidad. Los equipos que se entregaron a los estudiantes no son de buena calidad. Se dañan con mucha frecuencia. Y no hay cómo responderle a un estudiante cuando un equipo de esto tiene una avería. Entonces hay que observar esa parte, porque además de la dificultad que tienen los estudiantes de no tener una conectividad 100% para las clases, entonces tienen esa dificultad de que los equipos no son lo suficientemente buenos para aguantar esa pela. Los estudiantes empiezan a las 8 y algo con la clase virtual y el intercambio, la interacción con los maestros. Pero los estudiantes pasan el día haciendo tareas y utilizando el computador, porque el profesor no puede quedarse todo el día con el estudiante. Entonces hacen una programación y el estudiante tiene que seguir todo el día utilizando los equipos. Por lo que he preguntado, lo que me han dicho es no, el que se le dañó una máquina tiene que guardar la caja, ¿verdad? Como constancia, porque habrá un proceso de reparación de esos equipos que lo hará el ministerio. Eso tienen que agilizarlo. Bueno, ya la estación escolar no está tan lejos de terminar, ¿verdad? Estamos en febrero, ahorita estamos en marzo, y ya en mayo por ahí habrá que ir cerrando el ciclo. Por eso es una tontería meterse a cambiar presencial cuando tú estás en medio digital faltando 4 o 5 meses. Porque esperemos que termine el año. Y la calidad de eso, porque felicitamos el esfuerzo, pero la calidad de eso que se está haciendo. Hay calidad. Yo creo que el contenido es bueno. Hay calidad, hay calidad. El contenido que se está ofreciendo a los muchachos virtual, porque recuerda, Erinson, que hay una clase global ahora. Sí. Ahora no hay un asunto de que matemáticas, naturales, sino que hay una clase global. Por ejemplo, mi hija, entre ayer y hoy, está en Burujá, como se dice en buen dominicano, con una clase
de cultura general, diría yo, porque le escucho preguntándome la bachata, quién la canta, las baladas, los boleros, qué son los boleros, qué es el vallenato, ese tipo de cosas. Y yo tengo hijos de 8 años también, y yo veo el contenido. Además de que he valorado también como muy positivo el contenido de la televisión. Y muy profesional también. Y muy profesional, muy bien llevado, una producción muy bien hecha. Ahora, lo que yo no sé es si los estudiantes, porque no se han ofrecido números, tal vez Esteban tenga algún dato, de si los estudiantes están siguiendo la clase en televisión. Ese dato, o de lo que ellos mismos sienten que son los receptores de esa información. Es bueno que se precise ese dato, porque posiblemente en los lugares más lejanos, por ejemplo, un lugar que yo fui que se llama Los Cerezos, por Restauración, que es casi frontera con Dajabón, posiblemente ahí tengan que las clases sean por televisión o radio. Por radio. Porque la virtualidad en un sitio como ese... No, porque es combinado. Debe ser donde difícil. no hay conectividad Pero radio y televisión. yo quisiera que el gobierno me ofreciera datos. Sí, yo creo que hay una encuesta en la página de sí, educación. Porque yo no percibo como que los estudiantes dicen, a las 12 tengo clase, a las 3 tengo clase. No, pero todo el mundo tiene eso. No, como que no percibo eso. Sí, pero la gente está en su clase. Es que el problema de la clase virtual es hay que ser autodidacta. Sí. Y a veces tú no puedes estar en la casa y el muchacho Ahora se el queda. contenido de la televisión es bueno. Incluso yo tengo amigos que me han dicho que hasta están repasando. Yo estudié hace casi 50 años, quinto, sexto, séptimo y octavo por radio. Entonces debe estar más avanzada la situación ahora. Para Sí, está mucho más avanzada. Sobre todo porque el programa que he visto, además de lo verbal, del profesor que te dice, el profesor tiene una programación que te manda un material que tú puedes utilizar. Incluso los exámenes se dan así. Al estudiante le dan un tiempo para que responda a un cuestionario y el estudiante se ve obligado a interactuar. Yo creo que ahí hay un contenido bueno. Pero esas fallas de la que no hay conectividad 100% y de los equipos deben ser corregidas. Yo creo que nosotros, la gente de los medios de comunicación, debemos hacer un esfuerzo por quitar ese fantasma de los prejuicios y del miedo de este país. A la gente hay que convencerla que tenemos que vacunarnos, que eso no es verdad, que trae problemas. A cualquiera le puede una alergia, cualquier cosa, cada individuo es único. Son las redes que han inventado, hablando de conspiración. Sí. Todos y todas tenemos que vacunarnos. Mira, hay un elemento que viene además ahora. Ya van 28,000 vacunas aplicadas y no se está acabando ya, ¿verdad? Sí, vamos en la... En la vacuna hay que ponérsela y hay que confiar en la vacuna. Ayer me decía un amigo en términos jocosos, no, porque que dan fiebre, que le tumban el brazo, pero desde que yo estoy chiquitito, que tengo conocimiento de las cosas, cuando a uno le aplicaban una vacuna, usted se iba así para la casa. Sí, pero el temor ha sido en el poco tiempo en que se ha estado ya llevando al mercado esta Porque esta tenemos vacuna. tecnología moderna y antes no. La diferencia es que antes no teníamos tecnología. La emergencia. Y ahora es la tecnología. Y la emergencia. Y la inversión en las La investigaciones. tecnología nos permite hacer eso y más en menor tiempo posible. Y en la próxima pandemia la van a hacer en un mes, porque ya el aprendizaje de ahora, que le hicieron 11 meses, da la garantía. La vacuna de la A1, H1, le hicieron en 5 meses. Sí, eso no es problema con eso. Miren, vienen tres factores que le van a favorecer la vida. Parezco PRMista yo. No. Sería un buen vocero para un gobierno que tiene debilidad. 3 cosas de que le van a comunicación. favorecer la vida. Esteban Rosario. El mejoramiento de... No, todo el mundo sabe que yo soy... Ahorita vas a salir diciendo de tus aspiraciones. Sí. Miren, la mejoría de la economía, porque ya se siente la mejoría, porque ya prácticamente todo está abierto, salvo los bares. Sí, hay que abrir los bares. Y alguna cosa. Ya Sí, está eso, bueno. eso fue un acto de injusticia y un abuso. Hay que abrir Que los yo no pueda darme un trago a Adalberto. Además, Adalberto no trajo un trago esta noche, ni una cenita. Pero tal vez lo tiene por ahí. Ay, sí, Después de... Entonces, ¿Está abierto el pez sí. dorado? No, hasta ahora no. No. Ya está A las 7. cerrado. Entonces, la mejoría de la economía que ya se siente, porque la economía diurna está abierta, eso le va a favorecer en el apoyo popular.
porque ya estamos saliendo de los efectos negativos del desempleo, ya los empleos se están recuperando, ya la mayoría de las empresas están reabriendo completo. Eso le va a favorecer a Abinader. Vamos a publicidad y ya vendremos con las conclusiones de estos 6 meses de gestión del presidente Luis Abinader. Les envía saludos, señores, José Enrique Suet. Ese gordo es pana full mío. Ya estaremos entonces leyendo otros mensajes que tenemos por aquí, muchos mensajes, pero vamos a compromiso y ya regresamos. Dice Ignacia Pimentel, la vacunación va viendo en popa, hoy me vacuné, 0 reacción. En cuanto a valoración, Luis Abinader, del 1 al 10, doy 7, porque ha dejado sin apoyo a los compañeros de la base. Un abrazo a esa amiga querida. Buenas noches, le habla Joel Ramírez, pregúntale a Esteban qué va a pasar con la corrupción y si van a recuperar el dinero robado. En otra por aquí, bueno, estoy mandando fotos de gente vacunándose. Estoy muy de acuerdo con el camarada Leoncio en su punto de vista de Carolina. No, desde Carolina del Norte. Desde Carolina del Norte. No sé en cuál de los temas que usted abordó está de acuerdo esta persona que nos habla. Habló de camarada y tiene que haber sido con el modelo económico. Van a recuperar el dinero porque el gobierno, el Miriam Germán y ese equipo han sido inteligentes. Si se van por el caso de una acusación de asociación de malhechores, cohecho y robo, no es un chile, porque eso no establece confiscación de dinero. Se fueron por el lavado de activos. Lavado de activos te confisca el dinero a tu mamá, a tu abuela, a tu bisabuela, a todos los herederos que le pusieron la mano. La ley contempla que hay que confiscar. Y que es fácil, porque usted no puede pasar de ser un ciudadano común, como un amigo tuyo, entonces, a ser un potentado. Por eso, fíjate que está haciendo el gobierno, está allanando. Porque el que está lavando dinero no puede depositarlo en los bancos porque no lo puede justificar. ¿Y qué tiene? Una caja fuerte en su casa o en la casa de veraneo. ¿Y usted qué está haciendo la Procuraduría? Allanando toda la casa a todo el mundo. Porque están guardando los cuartos en cajas de ahí. Sí. ¿Para qué? Primero lo confiscan directamente, hacen una incautación y después eso es... ¿Y lo tendrán ahí, Esteban? Sí, lo tendrán enterrado. Como quiera, donde quiera, enterrado en caja fuerte, pero lo tienen guardado en una casa. Y con esa estructura que montaron los PLDistas con las altas cortes, ¿es suficiente 3 fiscales que persigan la corrupción? No son 3, no, son más de 100. Más de 100 fiscales. Esas son las caras. Aparte de los abogados que están contratando. Pero son los verdugos, los que uno ha identificado que son... No, porque esos 5, eso es otra cosa. Eso es una contratación que hizo el presidente para perseguir la corrupción por esa vía, pero los fiscales que están en la Procuraduría y el PECA son más de 100, hay de todo, una cosa. Eso es otra estructura. Los abogados contratados por el Estado. Por el CIBER, eso va a ser un trabajo paralelo. Entonces, una procuradora que no viene de un bufete de abogados, sino que se ha pasado la vida en los tribunales. En la judicatura, sí. Mira, no voy a entrar en detalle. O sea que tenemos una jueza. Pero yo me reuní en estos días en la capital. Y van a caer mucha gente. ¿Y qué? Van a caer mucha gente. No desesperéis. Y grande. Eso que decía Leoncio, que dijo, miren, así. Preparar un expediente sin errores, sólidos, se lleva por lo menos 1 año, 2 años. Por eso, Esteban, una pregunta, yendo normal al plano político, no hubo convenciones, sino dejamos a Esteban ahí para protegerlo con un cargo político y hacemos una ampliación. Eso siempre se da, es normal. Es que el poder político es que tiene un peso personal muy elevado. ¿No es lo mismo ser un ciudadano común que ser del comité político, del comité central? No, el comité político tiene todos los privilegios de la corrupción. ¿Qué la gente cree que la corrupción del Estado es agarrar 100 millones y llevártelo y robártelo? No.
Pero ¿por qué es lo que hacían los PLDistas en el comité político? Y en muchas instituciones. Fran, tú estás desbaratado en el comité político. Bueno, Gonzalo, dámele una carretera a Fran. ¿Cuánto va la carretera? 2.000 millones, que la venda por el 30%. ¿Cuántos son? 300 millones. Entonces esa carretera sale a nombre de Máximo Laureano, pero la carretera es tuya. Entonces Máximo te da los 300 y esos 300 se le enganchan exacto. En efectivo. Entonces esos 300 que Máximo le dio se lo agregan al costo total de la carretera. En términos visual no es corrupción, porque no se robó el dinero. No es lo mismo. ¿Me estás entendiendo? Pero tú recibiste los 300 millones, te los robaste del Estado. Entonces cuando van a la auditoría, no aparece nada. Pero aquí hay un alcalde que... No aparece nada. No, eso está pasando ahora también. Y en todas las alcaldías, porque es una estructura. Los ayuntamientos son la escuela primaria de la corrupción. Exactamente. La escuela primaria de la corrupción es los ayuntamientos. Hay que se aprende. Regidores, alcaldes, después tú pasas a diputados, vas robando a senador. Las juntas distritales son el kinder. Vamos a hacer lo mismo. Creo yo, Fran, no sé, un resumen cortito de 1 minuto cada uno de expectativas. Y, sí, a Leoncio, yo he hablado demasiado. ¿Qué te parece, Fran? Así es. Qué sé yo, como le dicen ahora, un briefing de perspectiva y lo que hemos visto hasta ahora en estos 6 meses. Bueno, lo que hemos visto es un gobierno, como yo dije, que entra a la defensiva y que trata de sostener las cosas, estabilizarla para que el país llegue más o menos donde estaba hace un año, en febrero, y llega ahí. Entonces luego definir su estrategia, que es la que le va a dar el sello que pretende el gobierno. Entiendo que Abinader busca un sello de dejar de que fue un presidente un poco diferente al montón. Un hombre que llega al poder y declara 4.000 y tantos millones, que nació en cuna de oro. Para mí lo que busca es la gloria del poder. Que nunca ha trabajado en el Estado. Que el dinero no le interesa, siempre lo ha tenido de más. El sueldo se lo regala qué sé yo quién. ¿Tú me entiendes? Entonces él lo que llegó a la defensiva, llegó contra la corriente y busca estabilizarse para entonces definir su estrategia, su agenda propia, su impronta propia. Y vamos, ojalá que esa impronta implique un país más productivo. Ojalá que se implique una presa de Monte Grande que ponga a trabajar a 300.000 tareas que tienen agenda. Y este país crezca en la agricultura. Ojalá que lleguemos a los 10 millones de turistas, como una pretensión vieja. Ojalá que sí. Si se estabiliza y si esta vacunación da resultados, yo creo que no sería tan difícil lograr eso. ¿Y su calificación? Al final... Mi calificación está cerca de Esteban. Yo la pongo en 80. En 80. Él puso en 85. Eso es buena. Sí, es bueno. Pasó con buena nota. Máximo Laureano. Si yo fuera el presidente de la República y jugara la lotería, yo jugaría el 18. Porque es un número clave ahora mismo. Un año de pandemia más 6 meses de gobierno. Eso suma 18 meses. Entonces, habría que ir haciendo evaluaciones. El gobierno tiene que ir a evaluaciones de qué ha logrado y qué no ha logrado. Y dónde el galloloquismo de la política no ha permitido que las cosas se hagan bien. Hay que mirar hacia allá. Si fuésemos a comparar el presidente con un deportista, yo diría que en el basquetbol ha habido buenos tiros y ha habido tiros que a la gente le ha gustado, y eso es importante porque eso despierta, como decía Esteban Rosario, confianza en la población. Si fuera un boxeador, te diría que ha pegado buenos golpes. Por ejemplo, incluso empezó pegando buenos golpes desde antes de llegar desde antes de juramentarse. Recuerden cuando anunció que eliminaría la OISOE y otras instituciones. Empezó haciendo buenos anuncios y a la gente eso le despierta confianza. Reitero, en principio dije, la articulación y de que esos funcionarios tienen que ir en el sendero que quiere el gobierno, que quiere el presidente, eso va a ayudar mucho. Y me gustaría escuchar al presidente decir el gobierno, porque en muchas ocasiones lo escucho yo. Esteban Rosario. ¿Cuánto le da? Yo creo que es una gestión aceptable en estos 6 meses, pero insisto en que una cosa, la figura presidencial,
y una cosa No, en el no salga gobierno. corriendo. ¿Cuánto, No. entonces, cuánto le das al presidente y cuánto le das a la gestión? Al presidente yo le doy un 80. ¿Y a la gestión global? Vamos a darle como un 70%. Esteban Rosario. 75 si hace el promedio. No, yo creo que sin mezquindades, aquí no. Yo siempre he sido un periodista muy crítico y sobre todo he sido un crítico de la mayoría de los gobiernos. Yo creo que Luis lo está haciendo muy bien. Como hemos hablado aquí de 11, ha habido bajas, errores, por inexperiencia, por el caso de la pandemia, que todo el mundo, en el mundo entero hemos estado aprendiendo para salir de este lío que nos ha encontrado, porque no había librito para esto. Y él lo ha hecho con mucha madurez y sobre todo, es una cosa increíble, ha sabido escuchar y dialogar. Y al saber escuchar y dialogar, ha desactivado todos los conflictos que pudieron generarse. Ese dato no lo tratamos ninguno de los tres. El presidente responde y hay funcionarios amigos de uno que no Sí, que te dejan en visto. sí, Tú le escribes sí. al presidente y te responde y hay Sí. amigos de uno que no te dejan en visto. Sí, Tú dices, entonces no puede te estoy ser. diciendo que no hay una combinación entre lo que predica el presidente y lo que hace Por la Sigue razón, usando su por la número que usaba en razón que yo campaña. te dije, cada ministro tiene una fortaleza privada y hace lo que le da la gana, porque están todos aspirando y todas esas cosas. Bueno, pero todo siempre así, todos los ministros que aspiran a todo. Entonces, el PLD tenía como 7 aspirantes, Francisco Javier, Francisco Domínguez, Danilo, Margarita, entonces eso es normal. Entonces yo creo que si el presidente mantiene la política de diálogo y de escuchar, si sigue por ese camino y se combina con la mejor situación económica como ya está mejorando y logre estabilizar los precios, yo creo que va a ser una buena gestión. Yo creo que la va a Tiene que hacer mantener. un arreglito, el line-out. Bueno, pero es que los arreglos, dicen los campesinos que en el camino que se arregla la carga. Tú haces una carga, pero se te va para el lado y te lo vas arreglando, se va para atrás, tú lo vas manejando ahí. Hay cosas, pero señores, recuerden que partimos de cero negativo, que no existe en matemáticas. Fue de cero negativo. Entonces, nadie en el mundo sabía cómo enfrentar esto, porque fue una crisis global e integral. Global porque el mundo entero cayó en la crisis, integral porque todos los sectores se cayeron. Entonces, ¿cómo tratamos el turismo sin tratar salud pública? ¿Cómo tratamos salud pública sin economía, sin los alimentos, sin energía eléctrica? Fue que cada uno, la pandemia no fue salud, fue que arrastró a todo. Turismo, economía, agricultura, todo. Y entonces Luis, y en eso sí, no estoy de acuerdo con Marcia, Luis tomó de manera personal el rumbo de la economía. Si él no hace eso, y dice como tú dices, yo, y coge la sartén por el mango, se toma una anarquía. Porque en ese momento se necesita sentido de autoridad. Que iba a pasar con las vacunas. Y te voy a decir una cosa a ti, ese tipo, llamando a Luis Abinader, así de confianza, tiene autoridad. Tanta que inspira miedo en los funcionarios. El tipo tiene autoridad, No, el que no ha tratado a Luis cree que... Y esa autoridad que él mostró en esa crisis de la pandemia fue lo que nos salvó. Si hubiese sido un blandengue, se nos va la crisis de la mano. Y él, señores, gracias. hay que reconocerlo. Se nos fue el tiempo. Gracias a Esteban Rosario, detrás de la noticia, un periodista de larga data. RadioHormiga.com, así es. Hormigaradio.com. A hormigaradio.com. Hormigaradio.com y acento.com. Máximo Laureano, de Listín Diario, coordinador, además productor de las noticias al día y en El Clavo, sección en el noticiero de este canal, Leoncio Peralta, Edison Meléndez, quien está todas las mañanas a las 7 aquí en el canal después de la misa, yo estoy también a su lado ahí, y en el café de Diario 55. Gracias a ustedes, aquellos que estuvieron opinando a través del WhatsApp, los amigos que estuvieron dando su opinión en las cámaras, que estuvieron en la calle, y a ustedes, amigos televidentes, por seguirnos en este espacio especial que hace Super TV 55, la tertulia. Siempre tenemos un invitado. Hoy quisimos tocar este tema tan importante porque analizamos estos 6 meses en pandemia de Luis Abinader a propósito del 27 de febrero ante la Asamblea, el rendir cuentas. Gracias por la sintonía, será hasta la próxima y continúa con la programación regular de este canal.